Como sabemos, la disputa por el petróleo y el gas han sido muy frecuentes. Es por eso que encontramos como consecuencia todos estos conflictos, en gran parte por obtener estos recursos para beneficencia de pocos países. Uno de los primeros grandes conflictos fue el golpe de Estado de Irán en 1953. El petróleo tuvo un papel muy importante con el auspicio de Estados Unidos y el Reino Unido. Los dos países contribuyeron al derrocamiento del primer ministro elegido popularmente Mohammad Mossadegh. El golpe llevó al poder al Shah de Irán, Reza Pahlaví, cuyo reino tuvo un abrupto final a manos de fundamentalistas islámicos en 1979. Mossadegh había nacionalizado a la empresa petrolera anglo-iraniana, de propiedad británica. La participación de las potencias en esa nación encubierta contribuyó a las sospechas contra el occidente prevalentes en Irán. Los soldados británicos se retiraron de Irán después del final de la guerra. El conflicto relacionado terminó cuando Estados Unidos presionó para que el ejército iraní reafirmara el control sobre los dos territorios ocupados. Desafortunadamente, el acuerdo petrolero soviético-iraní acordado anteriormente nunca fue respetado. La Primera Guerra del Golfo en 1991. No vamos a dar sangre por el petróleo. Era un frecuente lema antiguerra en los meses anteriores al comienzo del conflicto. Pero el rol del petróleo en esa guerra fue innegable. La confrontación desató originalmente cuando Irak invadió Kuwait, un país de grandes reservas petroleras. La intervención de Estados Unidos y sus aliados fue motivada en buena parte por la necesidad de asegurar el control del petróleo de Kuwait e impedir que Saddam Hussein se apoderara de él. Este finalizaría el 28 de febrero de 1991, momento en el que Irak decide rendirse y aceptar las condiciones impuestas por las Naciones Unidas, que implicaban un severo embargo que produjo trastornos sociales y económicos sin precedentes en el país. En la comunidad de Safwan, sede de la base de la Fuerza Aérea iraquí, tuvo lugar la firma del acuerdo sobre un alto de fuego. Era el día 3 de marzo de 1991. Ese día fue el fin de la guerra. Las causas más importantes de esta guerra del Golfo son principalmente por el tipo económico y están relacionadas con la gran cantidad de yacimientos petrolíferos que poseía y posee Kuwait. En meses anteriores, ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak afirmaba y alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde su yacimiento Rumaidach. Por otra parte, Irak, que dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en el Golfo contra Irán, se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo del crudo. Otra posible causa era la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas kuwaitíes. En agosto de 1990, las tropas de Irak invadieron Kuwait con el fin de apoderarse de los recursos para poder salir de su crisis económica, originada por la guerra de Irak de 1980 a 1988. Con esto nos podemos ir dando cuenta hasta cuándo y cuánto puede destrozar el ser humano por el petróleo o el gas. Invasión de Irak en 2003. En 2002, el entonces viceprimer ministro iraquí Tariq Aziz decía que la amenaza de acciones militares contra Irak estaban realmente motivadas por el petróleo, una percepción común en el mundo árabe de ese momento. Irak tiene enormes reservas de petróleo y la mayoría de expertos concuerdan en que el petróleo fue ciertamente un factor en el conflicto, aunque no necesariamente el principal. También fueron importantes las sospechas en cuanto al uso de las reservas petroleras por el entonces mandatario Saddam Hussein para expandir su influencia estratégica. El entonces vicepresidente estadounidense, advirtiendo que las ambiciones de Irak, aseguraba que en agosto de 2002 podría entonces esperarse que Saddam Hussein buscara la dominación del Medio Oriente entero y tomara control de una importante proporción de las reservas energéticas mundiales. Claro, ahora sabemos que Estados Unidos solo trataba de tomar ventaja usando esto como pretexto, y hasta agosto de 2010, ya con Barack Obama de presidente, Estados Unidos retiró sus últimas tropas de combate del país. Siria e Irak de 2011 al presente. El petróleo juega una parte importante en el conflicto que involucra en Irak y Siria al Estado Islámico. El Estado Islámico controla la mayoría de las regiones productoras del petróleo de Siria.
También capturaron campos eléctricos cerca de Mosul, en Irak, cuando el grupo expandió su territorio en 2014. El petróleo es vendido a varios clientes, incluyendo al propio gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. También a contrabandistas que lo venden del otro lado de la frontera siria con Turquía. Con esto nos damos cuenta que varios conflictos aún prevalecen y se trata de mantener como paz en ciertos bandos para no beneficiar ni tanto a uno como al otro, sino para mantener un equilibrio. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene hasta 309 millones de barriles de petróleo. El segundo es Arabia Saudita, con una reserva de petróleo crudo de 266.05 millones de barriles. Y el tercero es Canadá, con 169 millones de barriles en provisiones. El petróleo es la fuente de energía principal hoy en el mundo, pues proporciona combustible para los transportes y el gas natural se usa para generar la electricidad de la que dependemos nuestro modo de vida actual. Es también la materia prima de productos tan básicos como lo son plásticos, productos farmacéuticos, detergentes, entre otros. El petróleo crudo es sin duda el recurso natural más importante de los países industrializados y es fácil de entender porque muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso renovable, también conocido como oro negro. En primer lugar, es una fuente de energía gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte, pues tanto la gasolina como los lubricantes y anticongelantes que se utilizan para mantener el petróleo y el motor en buenas condiciones se derivan de él. Bueno, pues nuestro mundo se detendría casi por completo sin el petróleo, ya que las fábricas dejarían de operar, los tractores de granja estarían parados, muchas casas y oficinas se calientan con petróleo y sin él se congelarían prácticamente en el invierno. Además son muchos productos que se elaboran a partir de él, como fertilizantes agrícolas, los objetos y juguetes de plástico y algunos cosméticos, detergentes y la ropa de nylon. Incluso las ceras de goma de mascar están hechas de petróleo. El uso histórico de las fuentes de energía más baratas y concentradas, como el petróleo, es una de las causas más directas del crecimiento económico y aún la más importante. Mejora considerablemente la condición humana, o sea, en pocas palabras, es de las mejores fuentes de energía que aumentan la productividad, como lo decíamos anteriormente sobre las fábricas, los tractores, etc. La energía generada es a bajo costo y de manera abundante. Ayuda a que las naciones salgan como de la pobreza, mientras que también por otro lado, este no garantiza el suministro de las condenas que tienen estos al colapsar. El petróleo es en su máxima expresión la energía de alta calidad, ya que es un líquido que lo hace más fácil de mover y almacenar. Es estable y libera una gran cantidad de energía. También es mucho más limpio que el carbón. Si no fuera por las emisiones de dióxido de carbono que genera el petróleo y el gas, sería una fuente de energía casi perfecta. A pesar de ello, el petróleo es riqueza para cualquiera que lo utilice. La economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo como su sangre vital durante más de 100 años. Se sabe que este es responsable de aproximadamente del 2.5% del PIB mundial y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad. Debido a que el petróleo es tan importante, que el mundo entero se ve afectado por lo que ocurre con este producto vital. Una de las razones por las que algunas economías nacionales están enfrentando un momento difícil es que tienen que pagar enormes facturas petroleras. Mucho de lo que algunos países obtienen de la venta de sus productos en el extranjero se recoge en el pago del costo del petróleo importado. Además de necesitar medidas para mantener y potenciar un sector de refino nacional, otras iniciativas son igualmente muy importantes. Así, en el ámbito de exploración y producción, se debe de favorecer el crecimiento y posterior el desarrollo de nuestros recursos. Es fundamental
seguir profundizando en los planes de mejora de la eficacia energética en colaboración con terceros. El petróleo, principal fuente de energía mundial en la actualidad, es esencial para nuestra sociedad y nuestra economía, siendo algunos de sus productos imprescindibles en diversas aplicaciones y utilidades. En los próximos años, su consumo continuará aumentando, aunque con menores tasas de crecimiento, y su papel seguirá siendo dominante. Sin embargo, irá perdiendo protagonismo en la cobertura de la demanda, como consecuencia de otras fuentes energéticas. La elevada densidad energética de los hidrocarburos líquidos es una de las principales razones que justifican que el petróleo sea una de las energías primarias, cuya importancia va a permanecer a largo plazo.